Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Doc. Hola, ¿Qué doctora. dicen? ¿Cómo Buenas van, tardes, doctora. chicos? ¿Qué dicen, Bueno, chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Muy bien. Ah, ya. Ahora sí, vamos a ver. Bueno, la anterior clase hemos visto la anatomía radiográfica del tórax, ¿no? Hemos dicho que tiene, para yo valorar una placa radiográfica, mi placa radiográfica tiene que ir por un centro de calidad, ¿no es cierto? Ese centro de calidad soy yo. Entonces, en cuanto yo tengo una placa radiográfica en físico, yo tengo que ver si está bien penetrada, tiene una buena rotación, está en inspiración o está una magnificación o proyección, ¿no? Entonces, sí tengo que evaluar esas cuatro características de mi placa radiográfica, ¿no? Para poder yo realizar una buena interpretación de la misma, ¿no? Hemos dicho también que cuando yo hago una valoración o una interpretación de una placa radiográfica, tengo que ser sistemática y ser ordenado, ¿no? Así para evitar perder tiempo y ver cosas que no son, ¿no? Porque más veo una placa radiográfica puedo encontrar eh, algunas imágenes que pueden para mí aparentar ser patológicas y sin embargo no tienen ninguna patología ahí. Em, por eso es que hemos visto que vamos a hacer desde A, B, C, D y E, ¿no? A es la vía aérea, ahí tenemos que ver tráquea, bronquios, ¿no? Dónde tiene que estar la tráquea, ¿no? Cuántos bronquios hacia la derecha, a la izquierda. Tengo que ver B, que son los pulmones, ahí voy a ver los ilios, voy a ver el diafragma. Voy a ver también la parte cardiovascular, que es la C, donde voy a ver el corazón y el ilio, los grandes vasos, ¿no? El pedículo vascular con sus grandes vasos. Y D, voy a ver la parte ósea, ¿no es cierto? Toda la parte de costillas, columna, etcétera. Y por último, voy a ir a ver las partes blandas, ¿no? Voy a valorar los músculos, el esternocleidomastoideo, los músculos de la parte axilar, que tienen una densidad blanda, que son radio opacos o grises si contienen algo de grasa, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la anatomía tomográfica del tórax, ¿no? Hemos visto que dentro de los métodos de diagnóstico que tengo, tenemos que a la radiografía, ¿no? Pero también a la radiografía tenemos a la tomografía, ¿no? La radiografía puede ser una radiografía analógica, que es la que tenemos en una placa, o una digital, ¿no? Que esa es la que vamos a utilizar nosotros en placas, en tórax, ¿no? Porque la fluoroscopía hemos dicho que es una imagen en movimiento que nos sirve para otro tipo de exámenes, ¿no? Y bueno, también tenemos para realizar o apoyo diagnóstico la tomografía, ¿no? Entonces, la tomografía, hemos dicho que es un sistema de diagnóstico que nos presenta las imágenes como rebanadas, ¿no es cierto? Rebanadas donde vamos a obtener imágenes, vamos a ver imágenes hasta de 1 milímetro de diámetro. Entonces ahí tenemos, ¿no? La tomografía, ¿no? Que es una imagen que también, al igual que la radiografía, necesita, ¿no es cierto? La producción de rayos, hay radiación, ¿no es cierto? Entonces va a producir que el paciente va a ingresar a una cámara, que es el country, echado, y va a ser seccionado, ¿no? En varias partes, ¿no? Y estas van a formar una matriz que va a ser interpretada, ordenada esa matriz en el computador y nosotros vamos a observar en una pantalla, ¿no? Entonces, es así que cuando yo hago una tomografía, puedo dividir una característica de la tomografía, es que yo puedo dividir al paciente en partes, ¿no? Sin necesidad de volver a tomar una radiografía, ¿no? Aquí ya todo está almacenado y simplemente yo hago un clic con el cursor para ver al paciente en un corte transversal, en un corte frontal o coronal y en un corte sagital, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el corte horizontal o transversal? Va a cortar el cuerpo en una parte superior y una parte
inferior, ¿no? El frontal va a cortar el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior, ¿no? Y el sagital va a cortar al cuerpo en un lado derecho, ¿ya? En un lado derecho y en un lado izquierdo, ¿ya? Entonces, eso es. Y yo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es un corte transversal, ¿no? Porque estoy dividiendo en la parte superior e inferior. Este corte frontal va a dividir al tórax en una parte anterior y posterior y el sagital en un lateral derecho, lateral izquierdo, ¿no? Entonces, yo puedo simplemente con un clic ver estas, dividir al cuerpo en estas porciones, ¿no? Para yo ver acá, por ejemplo, la parte más del el mediastino, voy a ver las cisuras, acá puedo ver el parénquima pulmonar, parte del corazón, lo mismo acá. Entonces, es importante para ver qué, para ver imágenes, ¿no? Que se pueden proyectar. Aquí yo proyecto la imagen en 3D, ¿no? En 3 dimensiones. ¿Para qué también me sirve la tomografía? Para ver ventanas, ¿no? Voy a cambiar el color del cursor, chicos, porque este amarillo no se ve. Ya. Entonces voy a también utilizar la tomografía para ver, observar las ventanas, ¿no es cierto? Las ventanas, una ventana pulmonar y una ventana mediastinal, ¿no? ¿Qué va a haber en la ventana pulmonar? ¿Qué voy a diferenciar en la ventana pulmonar? Las estructuras broncopulmonares y el pulmón propiamente dicho, ¿no? Entonces, una ventana pulmonar voy a ver el parénquima pulmonar y los bronquios, los ilios pulmonares. ¿Qué voy a ver en una ventana mediastinal? Voy a ver que las estructuras que forman el mediastino, ¿no? El corazón y los grandes vasos, ¿no? Hemos dicho que el mediastino es la estructura que se localiza en el centro del tórax, ¿no? Limitado hacia adelante por el esternón, hacia atrás por las vértebras, ¿no? A ambos lados por las pleuras y contiene a todos los órganos del mediastino, del tórax, perdón, a excepción de los pulmones, ¿no? Entonces, yo que estoy viendo aquí el mediastino, ¿no? El mediastino, pero no diferencio las estructuras propiamente dichas acá, ¿no? Entonces, para yo poder diferenciar los grandes vasos, tengo que poner un contraste, ¿no? Entonces, ahí para diferenciar mucho mejor, voy a ingresar, voy a introducir, voy a por viendo venosa un contraste y se van a pintar todas las estructuras que se van a localizar en el mediastino, ¿no? Y ahí voy a tener en la tomografía, al igual que en la radiografía, voy a tener una gama de colores, ¿no? Como en la radiografía, radio opaco, radio lúcido, ¿no? Acá las densidades van a cambiar también, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, hablo de hiperdenso, ¿no? Voy a hablar de hipodenso y voy a hablar de, bueno, de esas dos, ¿no? O isodenso también, ¿no? Isodenso. Cuando hablo de hiperdenso, estoy hablando de un color blanco, ¿ya? Cuando hablo de hipodenso, de un color negro, ¿no? Y isodenso va a ser un color como el gris, ¿no? Como un color gris. Entonces, acá en esta estructura, por ejemplo, en la ventana mediastinal, las imágenes hiperdensas van a ser ¿qué? Los huesos, ¿no es cierto? Las imágenes hipodensas van a ser, por ejemplo, acá puedo tener el parénquima pulmonar, ¿no? Acá también. Entonces vamos a tener esas imágenes, esos tonos, esos contrastes que son hiperdenso, hipodenso, ¿no? Dependiendo de la estructura que yo estoy viendo, ¿no? Hiperdenso, estoy hablando del negro, hipodenso perdón, hiperdenso del blanco e hipodenso del negro, ¿no? Bueno, en la ventana mediastinal, ¿no? Vamos a encontrar los
3 grandes vasos, ¿no? Esta ventana mediastinal, por ejemplo, no distingo bien las estructuras, ¿no? Voy a ver ahí donde no voy a distinguir muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un contraste para determinar bien estas estructuras. Voy a dividir, ¿no? Según un corte transversal, ¿no? En el mediastino, en supraaórtico, infraaórtico, ¿no? Y subaórtico. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en el mediastino supraaórtico, ¿qué arterias, qué vasos sanguíneos? Porque en el mediastino lo que voy a ver son los grandes vasos, ¿no es cierto? Y también puedo ver que las estructuras, las vías aéreas, ¿no? Puedo ver la tráquea, la división de los bronquios y también puedo ver el esófago. O sea, en el mediastino voy a ver todas las estructuras que contiene el tórax, a excepción de los pulmones, ¿no? Entonces, en el mediastino supraaórtico, ¿ya? Yo voy a ver 3 grandes vasos, ¿no? Y voy a ir en sentido del reloj, ¿no? A eso de las 11 a 12 horas, yo veo ¿a quién? Veo a la arteria innominada, ¿no? Estas estructuras presentan ya un contraste, ¿no? Voy a seguir a las horas 1 y 2, voy a aprender, ver a qué, a la carótida común izquierda. Y a las 3 a 4 voy a ver la subclavia izquierda, ¿no? Entonces, esos son los 3 grandes vasos que yo voy a ver, ¿no? En este mediastino supraórtico. ¿Puedo ver a la arteria brachiocefálica? Sí, derecha, y también puedo ver a la arteria brachiocefálica izquierda, ¿no? Pero entre los grandes vasos voy a ver a la carótida común izquierda y a la carótida, bueno, a la arteria innominada, carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? Cuando tengo un corte a nivel del callado, ¿qué voy a ver? Voy a ver ya esto, ¿no? ¿Dónde está mi? Acá está. Voy a ver aquí, este que es el callado aórtico, ¿no? Que tiene la forma de un banano, ¿no? Entonces, esa es la estructura que yo voy a ver, ¿no? A nivel del callado aórtico. El banano, ¿no? Del callado aórtico tiene una forma de banano, ¿no? Entonces, esa es una estructura que voy a ver a nivel del callado, ¿no? Entonces, nosotros que vemos esta estructura como banano, es el callado aórtico, ¿no? Posteriormente, un poco más abajo, yo voy a ver que el callado aórtico, voy a ver al lado del callado aórtico la vena cava superior, ¿no? Voy a ver a la ácigos, ¿no es cierto? Que era la que presentaba esa cisura de la ácigos, que era la más característica, ¿no? Ya en esta parte yo puedo ver a la proximal, a la aorta descendente proximal y la aorta ascendente, ¿no? La unión de estas van a ser ¿qué? Va a ser el callado aórtico. Posteriormente, más abajo, y estoy bajando, ¿no? Voy a continuar, voy a ver todavía la vena cava, pero ya veo la separación, ¿no es cierto? Ya no veo el callado de la aorta, que es como una banana, sino ya voy a ver la separación del callado, ¿no? Con la arteria, con la aorta descendente y la aorta ascendente. Y aquí es la famosa ventana aortopulmonar, ¿no es cierto? Que cuando nosotros hemos visto el callado de la aorta, ¿no? En un corte, tendríamos que ver en un corte eh, axial, ¿no es cierto? Anterior y posterior, en un corte coronal, perdón, anterior y posterior, ¿no? Donde yo voy a ver ahí el corazón, ¿no? Ahí está, ahí, ¿no es cierto? Entonces, el callado de la aorta, ¿no? El ventrículo izquierdo. Aquí tengo el tronco de la arteria pulmonar y aquí está la ventana aortopulmonar, que es esta, ¿no? Esta es la ventana aortopulmonar. Muchas veces por delante del callado aorto encuentro un espacio, ¿no es cierto? Un espacio que puede en los niños, sobre todo, ¿no? Este espacio anterior es en los niños puede estar que presente el timo, ¿no? El timo que va a tener distintos tamaños, ¿no? En menores de 5 años
promedio de 1.5, en mayores de 20 años 1.8 centímetros y máximo, ¿no?, de espesor en más de 20 años 1.3 centímetros, ¿no? Entonces, en esta área yo puedo encontrar al timo, ¿no? Voy bajando, ¿no? Y aquí ya tengo que el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Aquí ya tengo los bronquios, ¿no? Ya la separación de la tráquea y aquí tengo la ácigos también. Entonces, la aorta ascendente, la aorta descendente, pero ya tengo el tronco de la arteria pulmonar. En una ¿Qué sería un corte? ¿Qué corte sería este? Un corte transversal, un corte sagital, ¿no? O un corte coronal. Coronal. Un coronal, ¿no es cierto? Anterior y posterior. Y en este corte coronal, ¿qué vamos a ver? ¿Qué estructuras? Es mucho más fácil reconocer las estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la tráquea, ¿no? La tráquea, la división de sus bronquios, ¿no? Ahí tenemos la aorta, ¿no? Aquí tenemos quién va por encima del bronquio izquierdo. ¿Qué ácigos? ¿No? La ácigos derecha, ¿no es cierto? Entonces, la ácigos izquierda, pero que va por encima, ¿no es cierto? Por eso es que la ácido derecha es más baja y la ácido izquierda es más alta, ¿no? En este corte coronal, ¿no? Vemos mucho mejor las estructuras, ¿no? Pero esta es una ventana mediastinal. Si nosotros ponemos en ventana parenquimal, aquí vamos a ver las cisuras, la cisura menor, la cisura mayor, por acá va a estar la cisura mayor del lado izquierdo del pulmón, ¿no? Entonces lo mismo, vamos bajando y tengo ya la aorta ascendente, ¿no? Voy bajando, tengo también la aorta descendente, ¿no? La penácigos que voy a seguir viéndola hasta el finalizar, ¿no? Y ya voy a ver las grandes cavidades, ¿no? Delante de la aorta ascendente voy a tener que al ventrículo derecho, ¿no? Ahí tengo el ventrículo derecho. Tengo también el aurícula derecha, ¿no? Entonces ya voy a poder ver yo las estructuras ya de las cámaras, cámaras cardíacas, cámaras gástricas. El ventrículo derecho, la aurícula izquierda, y ya voy a ver también el septum, ¿no? Aquí está el septum interventricular, ¿no? El tabique interventricular. Entonces, a medida que voy bajando, voy viendo las estructuras del corazón, ¿no? Igual acá, miren, en esta coronal voy a ver la tráquea, ¿no? Sus divisiones para el bronquio lóbulo superior y el bronquio intermedio para el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿no? La aorta y el tronco de la arteria pulmonar. ¿Qué otra característica voy a ver acá? ¿No es cierto? Voy a ver esta imagen, ¿no? Nosotros la denominamos imagen en escopeta, ¿no? Esta imagen está presente acá, dos estructuras, una que es la arteria y otro que es el bronquio, ¿no? Entonces acá, este es el bronquio y al lado de ella siempre va a estar una arteria, ¿no? Esa es la imagen en escopeta. Ambas tienen que ser del mismo tamaño, ¿ya? Porque si una es más grande que otra, nosotros estamos pensando en alguna otra patología, ¿no? Entonces, esta imagen es muy importante poderla ver, aunque en algunas imágenes puede no verse, pero generalmente nosotros podemos ver y vemos el bronquio y un vaso que son del mismo tamaño, ¿no? En algunos casos, como puede ser que aquí esté el bronquio y que el vaso pueda duplicar o triplicar el tamaño. Entonces estamos frente a alguna patología que puede ser, por ejemplo, una hipertensión, etcétera. El bronquio es el que se va a ver por adentro una imagen, ¿no? Hipertensiva,
hipodensa de color negro y esta que va a ser la arteria que está llena de sangre va a ser una hiperdensa, ¿no? Ahí vamos a ver la división, ¿no? De los bronquios, ¿no? Tenemos la división del bronquio para el lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿no? Generalmente los bronquios, vamos a, perdón, aquí las arterias, ¿no? Vamos a ver los hilios de color hiperdenso, ¿no? Las cisuras, ¿no? Las cisuras son imágenes hiperdensas, ¿no? Imágenes hiperdensas, bien finitas, ¿no es cierto? Bien finitas. Y podemos ver acá, por ejemplo, una que es esta, ¿no? Ahí tenemos una y ahí. Una característica de las cisuras, que alrededor de las cisuras generalmente es avascular. No encontramos estos vasitos que se observan, ¿no? Generalmente no. Y ahí tenemos la otra cisura mayor, ¿no? Donde dividimos al lóbulo en superior y lóbulo inferior, ¿no? Y en el derecho tenemos al lóbulo superior, al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Entonces, una característica de las cisuras es que son avasculares alrededor de ellas. ¿No? En una coronal también nosotros podemos distinguir, ¿no? Aquí está esta área que es la cisura menor y por acá tenemos a la cisura mayor. Entonces, vamos a ver también a la cisura mayor en el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, todas estas áreas son áreas avasculares, ¿no? Es importante cuando veamos derrames, por ejemplo, los derrames encapsulados pueden estar a nivel de las cisuras, ¿no? Entonces, ahí va a depender, ¿no es cierto?, a dónde haga el corte para que yo pueda ver las distintas cisuras en toda su extensión o no. Entonces, generalmente las cisuras, ¿no? La cisura mayor, las cisuras mayores van a tener una concavidad anterior, ¿no? Ahí está. Las cisuras menores, ¿no? Perdón, la cisura mayor, ¿no? Va a tener una concavidad posterior, ¿no? Ahí está, concavidad posterior. Entonces, a medida que vamos bajando, van a tener una diferenciación. Ahí les decía, miren, por ejemplo, acá en el corte que se ha hecho, en este corte transversal, esta es la cisura, pero agarrado en la mitad de la cisura. Por eso es que se ha formado esta imagen, ¿no? Como un vidrio deslustrado, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, en el COVID podía hacer confundir, ¿no? Pero esta era como si al medio de la cisura nos tomó el corte y por eso es que se presentó como una cúpula, ¿no? De vidrio deslustrado. Estas zonas donde nosotros podemos tener a las cisuras son zonas avasculares también, ¿no? Los segmentos pulmonares, ya ustedes en anatomía ya saben, ¿no? El segmento pulmonar, ¿no? Derecho e izquierdo, donde nosotros vamos a ver a los segmentos apical, lóbulo lateral derecho, lateral izquierdo, etcétera, ¿no? Ahí tenemos el lóbulo apical, posterior, anterior, lateral, etcétera, del lóbulo superior, medio y el lóbulo inferior, ¿no? Del lado izquierdo también tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior, apical posterior, anterior, apical, lingular, lingular inferior, anterior y lateral. En una radiografía lateral, lo mismo, nosotros podemos ver estos lóbulos del lado izquierdo y etcétera. Bueno, los grupos ganglionares, ¿no? Nos es importante ver también porque tenemos varios grupos ganglionares, ¿no? Y que están generalmente alrededor de todas las estructuras en el mediastino, ¿no? Tenemos el peritraqueal, ¿no? Subcarinal, etcétera, ¿no? Algo que nos tiene que llamar la atención, hemos visto cuando hay una bifurcación de la carina, ¿no? Cuando hemos dicho que esta no debe ser más de 90 grados, cuando se ve más abierto es porque estos ganglios
pueden estar aumentados de tamaño en algún tipo de patología, sobre todo las pulmonares o de los órganos que se encuentran en el mediastino, ¿no? Tenemos alrededor de 14 grupos ganglionares, ¿no? Que nos pueden hacer pensar en alguna otra patología, generalmente cuando hay procesos infecciosos, inflamatorios o cánceres o metástasis, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ganglio bien delimitado. Bueno, al mediastino, clasificamos al mediastino, ¿no? En mediastino anterior, medio y posterior. Esta clasificación es la clasificación radiológica del mediastino, ¿no? Hay en la clasificación anatómica, pero que es para un abordaje quirúrgico, ¿no? Nosotros vamos a clasificar al mediastino en anterior, medio y posterior, porque en esta división nosotros vamos a encontrar la mayoría de las patologías, ¿no? Entonces, según la clasificación de Felson, el mediastino anterior está delimitado hacia adelante por el esternón, ¿no? Hacia atrás por el borde posterior de la del corazón y borde anterior de la tráquea, ¿no? El mediastino medio está situado, ¿no? Por ese límite del borde posterior del corazón y borde anterior de la tráquea hasta una línea imaginaria que pasa por 1 centímetro por detrás de la columna de las vértebras, ¿no? Y el mediastino posterior va a ir desde esta línea imaginaria hasta los surcos paravertebrales y las áreas posteriores de las costillas, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la medicina anterior, medio y posterior. Pero, ¿qué nos sirve solamente la división? No, nosotros, aparte de dividir al mediastino, lo que tenemos que saber es qué estructuras se van a localizar en cada uno de estos, ¿no? De estas áreas. Por eso es que es importante, ¿no? Si yo tengo una masa en el mediastino medio, ¿no? Tengo que saber qué estructuras están ahí para poder, ¿no? Yo más o menos determinar esa masa a qué estructura es dependiente, ¿no? Entonces, el mediastino anterior está limitado por el borde posterior del esternón, como estamos viendo acá, por el borde anterior de la tráquea y el borde posterior del corazón, ¿no? ¿Qué contenidos tenemos acá? Tenemos al corazón, un ratito, aquí está. Tenemos al corazón, ¿no? Tenemos a la tiroides timo, que está acá. Tenemos la aorta descendente. Vamos a ver en una que se observa mucho mejor. La grasa y ganglios también, ¿no? Entonces, esas son las estructuras que tenemos en el mediastino anterior. En el mediastino medio, el límite está limitado por el borde anterior de la tráquea, el borde posterior del corazón y hacia atrás por una línea imaginaria que pasa por 1 centímetro detrás del cuerpo vertebral, ¿no? Del borde anterior del cuerpo vertebral. Este es el borde anterior, a 1 centímetro está esta línea. ¿Qué contiene? Va a contener a la tráquea, ¿no? Que vemos esta imagen. Vamos a ver a los bronquios, que son los que se van a ir cortando, al esófago, ¿no? Al arco aórtico, la aorta descendente y también los linfáticos, ¿no? Se ve ahí y tenemos ahí la aorta descendente. Entonces, en esta estructura vamos a encontrar tanto estructuras de la vía aérea como la tráquea y bronquios, el esófago y estructuras vasculares como el arco aórtico y la aorta descendente, ¿no? En el mediastino posterior está limitado por esa línea imaginaria que pasa a 1 centímetro por detrás del borde anterior del cuerpo vertebral hasta el borde anterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? Detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales hasta los surcos vertebrales, parte posterior de las costillas también. Entonces, en esta área, en este mediastino posterior, tenemos a los nervios espinales, ganglios linfáticos, y cuerpos vertebrales. Aquí nosotros podemos encontrar tumores, como uno de los más frecuentes, el schwannoma. ¿Ya? Seguro has comido, ¿no ves? Pan. ¿Qué has comido?
No, lo que iba afuera fue sí, igual te voy a comer. Anda, te falta eso, terminar y toma ese té verde que está ahí, con un poquito de azúcar. Entonces ahí tenemos un tumor que son los schwannomas. Entonces, miren, por ejemplo, acá, esta es una radiografía, ¿no? Una radiografía de pulmón, ¿ya? Y nosotros vamos a valorar, ¿no? Desde A, B, C, D y E, ¿no? Y en esta otra radiografía de pulmón, entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, nosotros vayamos por A, vía aérea. Se observa, esta es la radiografía 1 y aquí tenemos la radiografía 2. En la radiografía 1, a ver, valoremos. A, vía aérea. ¿Se observa la vía aérea? ¿Qué hemos dicho? ¿Quién compone la vía aérea? La tráquea. La tráquea. Y entonces la tráquea es una imagen radio lúcida, central, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos. Se divide a nivel de la T4, T5, ¿no? Va a dividirse la derecha en dos bronquios, un bronquio para el lóbulo superior, un bronquio intermedio que va a dividirse para el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El lado derecho, el bronquio izquierdo, se va a dividir en dos, ¿no es cierto? Que es para el lóbulo superior y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Vía aérea. 2. B. Pulmones. En los pulmones, ¿qué tengo que valorar? Los hilios pulmonares. Hilios pulmonares que se ven acá como dos imágenes cóncavas, ¿no es cierto? Siempre el hilio superior más alto que el hilio inferior. ¿Qué más tengo que valorar? Los recesos cortodiafragmáticos. Ya, ahí tengo el diafragma, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene el diafragma? En el lado superior. De hecho, debe estar un poco más alto que el izquierdo. Exacto, aproximadamente con 1,5 a 2 centímetros, ¿no? ¿Qué más tengo que valorar en pulmón? Silueta cardíaca. Ya, eso sería C, circulatorio, ¿no es cierto? Entonces, en silueta cardíaca, ¿qué voy a valorar? Primero, el corazón y los grandes vasos o el pedículo vascular, ¿no es cierto? Entonces, me voy donde las líneas mediastinales, ¿no es cierto? Acá está la vena cava superior. Vamos a cambiar de... ¿No? Vamos a ver la línea, la vena cava superior. Aquí tengo la silueta de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Al otro lado, el callado de la aorta, el tronco de la arteria pulmonar. Puedo ver algo de la aurícula izquierda y el borde del ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí tengo a quién, a la ventana aortopulmonar. Entonces, en el corazón propiamente dicho, voy a valorar a quiénes, el índice cardiotorácico, ¿no? Que tiene que ser hasta cuánto. Mayor a 0,5, o perdón, menor a Menor a 0,5. 0,5, ¿no es cierto? Ese es el índice. En el pedículo vascular voy a valorar a quién, a la vena cava y a la aorta, ¿no es cierto? A la vena brachiocefálica derecha e izquierda. C, me voy a parte E, que es la parte ósea. Voy a valorar a quiénes. Huesos. A Las las costillas. costillas, ¿no? Pues ¿Cuántas sí. costillas anteriores tengo que ver? 10. 10. Anteriores, 6, que se cortan, ¿no es cierto?
6 costillas anteriores. Tengo que ver ahí, 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 ahí y ahí. La sexta siempre llega casi hasta el diafragma, ¿no es cierto? Y se cortan porque aquí están los cartílagos, ¿no? Y obviamente en el lado o la posterior son las 10 costillas que son más horizontalizadas, ¿no? Ahí tengo, ahí, 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 y me falta uno, ahí, que son las 10, ¿no? Y la parte muscular, ¿no? Que son el esternocleidomastoideo, los músculos de la región axilar, los dorsales, etcétera. Ahora vámonos a la otra radiografía. ¿Vemos alguna diferencia acá? Bueno, vía aérea se observa la tráquea, ¿no es cierto? ¿Qué más observamos? La división de la tráquea. Ya, la división, que se nota poquito, pero se nota. ¿Qué más? B, pulmones. Veo los ilios, ¿no es Ilios. cierto? Muy bien. Acá veo. ¿Qué más veo acá? Esta Los imagen, grandes ¿no es vasos. cierto? Los Sí. grandes vasos, ¿no? Acá miren, si ustedes se dan cuenta, por aquí está la aorta, pero hay esta imagen, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí puedo decir, hay una imagen a nivel del pedículo vascular. Ahora, esta imagen está en el vecino anterior, medio, posterior. Para eso tengo que hacer una Radiografía lateral. exacto, exacto, ¿no? Miren acá, por ejemplo, antes nos hemos pasado, ¿no? Pulmones, el diafragma, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué características tiene este diafragma? El lado ¿Sí? izquierdo. Está al mismo nivel, los dos. Están al mismo nivel, ¿no es cierto? Debería estar uno más alto que el otro. Entonces, ahora vamos a ver que las alteraciones de la posición del diafragma pueden deberse a varias situaciones, ¿no? Entonces, ya ustedes viendo esta imagen, ¿no? Incluso sin pintarla como ya lo primero que deberíamos ver es esta imagen, ¿no? Entonces, hacer un repaso. A manera de anécdota, aquí está la caverna del interno. Esa era la caverna del interno, ¿no? Entonces, cada que veo la radiografía, todos vean esta imagen, ¿no? Entonces, la bautizaron como la caverna del interno, porque solo el interno veía esa caverna. Miren, lo Doctora, mismo, ¿no? Dime. ¿puede poner la imagen anterior, por favor? Ya. En la segunda radiografía es una paciente mujer, ¿verdad? Sí, sí, sí. A diferencia de la otra, ¿no? Porque miren acá las mamas, ¿no? ¿Dónde están? Acá están. Ahora, en las mujeres, por ejemplo, que tienen mamas muy grandes, pueden llegar a opacificar, ¿no? La base pulmonar y hacernos confundir que existe algún tipo de condensación pulmonar, etcétera. Aparte que las mamas en las mujeres latinas, vamos a ver cuando veamos la parte de mamografía, son más hipertensas, ¿no? Son más ay, ahorita se me dio la palabra, ¿no? Como que son más gruesas, ¿no? Más como fibróticas. Es una característica de las mujeres latinas, ¿no? Entonces es más difícil determinar algún tipo de calcificaciones, lesiones en este tipo de mamas, ¿no? Entonces, en esta es varón porque no se observan, ¿no? Las mamas. Pero acá, si nosotros no viéramos este límite superior acá, ¿no? Pensaríamos en la mama simplemente, ¿no? Pero ahí estamos viendo que la mama está por delante, o sea, se ve el diafragma, ¿no? Y esta radiopacidad es por la glándula mamaria, ¿no? Vemos también ahí esta imagen, ¿no? Una imagen donde podemos ver, ¿qué podríamos ver acá? Creo que nos llamaría la atención. Esta es la
radiografía 1 y la radiografía 2. ¿No hay una apertura Tal vez que en el está diafragma? hiperdenso en los grandes vasos. Ya. ¿Qué me decías? ¿Una apertura de Como una fístula en la segunda dónde? imagen, más correcto. En la porción izquierda del diafragma. Bueno, viendo si la porción izquierda del diafragma en la imagen 2, Acá. esa ¿Esto? sombra. ¿Esto? Sí. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué densidad es esta y qué imagen es esta? Es hipodenso. Ya. Bueno, pero estamos hablando de la radiografía, ¿no? Habríamos de radiografía como radiolúcido o radiopaco. Radiolúcido. Radiolúcido. Radiolúcida, radio. ¿No? ¿Y qué estructura en el tórax, en una radiografía de tórax, podemos encontrar que es radiolúcido y tiene un nivel? Porque esto es un nivel. ¿El hiato No, esofágico? no. Este es el Puede ser el estómago. fondo del estómago. Exacto, ahí está. Hoy tendríamos así más o menos el estómago, ¿no? Entonces, cuando veamos, por ejemplo, acá en la radiografía 2 no se ve, ¿no? No se ve la cámara gástrica, no se ve. Pero en la radiografía 2 sí se ve la cámara gástrica. ¿Qué más vemos en la radiografía 2 o en la 1? ¿Y eso es normal, doc, o patológico? ¿Cuál? En la imagen 2. Es normal, totalmente normal. Siempre tenemos que ver nosotros, bueno, en algunos casos donde el paciente, digamos, ha consumido mucho alimento, mucho líquido, podemos no ver aire en la cámara gástrica, ¿no? Pero generalmente, por eso es que el paciente tiene que ir, ¿no? Después de no consumir mucho alimento, todo eso, porque puede distender el estómago, por ejemplo. Ay, ¿dónde está aquí? Distender el estómago y elevarse esto, ¿no? Y puede hacernos pensar en otras cosas. Entonces, acá, por ejemplo, no se ve muy bien, aunque podríamos acá tal vez, ¿no? Ver un poquito, pero no hay mucho. Pero esta imagen es normal, ¿no? Y generalmente tenemos que nosotros ver en una radiografía, ¿ya? Entonces, acá vemos vía En la aérea, primera, en la primera podría ser el callado aórtico, o sea, yo noto mucho más sobresaliente y el tema del diafragma casi también está a la misma altura. ¿ya? Este es el callado de la aorta, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos, miren, ahí sería. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá está un aumento del tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, la ventana aortopulmonar es la que está ensanchada, ¿no? Entonces, hay que ver que sea un problema del ilio, ¿no? El ilio pulmonar. En este otro lado, sí, ahí también podemos ver, como tu compañera dice, los diafragmas están al mismo nivel. Acá nosotros vemos el callado de la aorta, pero miren, ¿dónde está el diafragma? ¿No? Aquí vemos, sí, el diafragma que hace diferencia, pero aquí no hay mucho. Entonces, no hay un diafragma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando las imágenes se juntan, cuando tienen la misma densidad, ¿no es cierto? Entonces, algo acá en el Doc, diafragma tiene la misma densidad que el corazón, sí, ¿eso sería un síndrome de condensación pulmonar? puede ser. Puede ser una condensación que hace que el pulmón, porque acá debería haber una diferencia, ¿no es cierto? Que hace que algunas estructuras se confundan, tengan la misma densidad, es ahí donde se confunden, ¿no es cierto? Porque nosotros, ¿por qué diferenciamos las imágenes, chicos? Porque tienen distintas densidades, ¿no? Una es densidad agua, densidad grasa, densidad metal, ahí podemos diferenciar. Pero si no hay esa diferencia de densidades, obviamente ahí se nos confunde la imagen, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en la 2, no vemos el diafragma, ¿no? No hay una diferenciación bien marcada entre el corazón y el pulmón, entonces aquí existe una condensación. Ahora, esa condensación estará en el lóbulo superior, en el lóbulo inferior
Tendríamos que ver en una radiografía lateral, Doc, para... Exacto. Una lateral, exactamente. Podría decir una condensación en pulmones, en el pulmón izquierdo, aparentemente el lóbulo inferior, ¿no? Entonces, yo tengo que ir a hacer una radiografía lateral y ahí voy a ver la condensación, ¿no? Entonces, lo mismo, bueno, aquí es para ver el mediastino anterior. Aquí tengo el esternón y aquí está el borde anterior de la tráquea y el borde posterior del corazón. Continúa. Ya. Es las 6:30, ¿ya? 10 minutitos, chicos, vayan a tomar un cafecito y 10 minutitos estamos, ¿ya? Está viendo. Listo, ¿Listo? doctora. Gracias, chicos.
Muy bien, chicos, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de los síndromes pulmonares, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la pleura, neumotórax, hidroneumotórax y después al final, bueno, vamos a hablar de los síndromes pleurales y los patrones parenquimales, ¿ya? Bueno, hablemos de la pleura, ¿ya? La pleura es una estructura que es una hoja, ¿no? Que eh, va a envolver, ¿no? A todo el pulmón y que tiene, ¿no? Una función que es amortiguar, ¿no? La pleura tenemos dos tipos, ¿no? Una pleura parietal y una pleura visceral, ¿no? La pleura visceral está en contacto directo con el pulmón y la pleura parietal está en contacto con la parrilla costal. Entonces, ¿cuál es la función de la pleura que envuelve a todo el pulmón? Amortigua, ¿no? Ayuda a la expansión pulmonar y contiene, ¿no? Es un espacio virtual, decimos, ¿no? Que contiene acá un líquido, ¿no? El líquido pleural, alrededor de 5 a 10 ml, ¿no? Entonces, ese líquido que contiene dentro en este espacio, lo que va a hacer que haga que el pulmón no sirva de amortiguación para el pulmón en cualquier proceso de, digamos, en una contusión, en un golpe, etcétera, y también ayuda a la expansión del pulmón, es como un lubricante, vamos a decir, ¿no? En este espacio que contiene líquido, que es el líquido pleural, pueden también acumularse otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, puede haber aire, ¿no? Y ahí hablamos de un neumotórax. Puede haber también aire y líquido, y ahí hablamos de un hidroneumotórax. El derrame pleural, ¿qué es? La acumulación de líquido, es decir, de estos 5 a 10 ml que normalmente tendría que haber, en este caso puede haber mucho más, ¿no? Entonces ahí hablamos de un derrame pleural. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. La pleura es una estructura que reviste, ¿no es cierto? Está formada por dos hojas, una pleura visceral que está en contacto con el pulmón y una pleura parietal, ¿no? Ambos, entre estas dos, van a tener un líquido que es el líquido pleural en una cantidad entre 5 a 10 ml. ¿Cuál es la función de la pleura? Amortiguar, ayuda a la expansión pulmonar. En este espacio puede acumularse no solo líquido, sino aire también, ¿no? Y hablamos de un neumotórax. Líquido y aire, hidroneumotórax, y cuando sobrepasa esta cantidad de líquido, hablamos de un derrame pleural, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por fuera tenemos la pleura parietal y por dentro tenemos la pleura visceral. En ese espacio tenemos alrededor de, 5 a 10 ml de líquido pleural. Y hemos dicho, las cisuras son imágenes radiopacas, ¿no es cierto? Porque el pulmón es radiolúcido que contiene aire. Estas imágenes radiopacas corresponden ¿qué? Al ingreso de la pleura visceral, cuando ambas capas de la pleura visceral se encuentran. Entonces, es el única área en el pulmón que va a tener una imagen radioopaca. Pero esta pleura, esta cisura es bien delgadita. ¿Cuándo vamos a evidenciar la pleura? O sea, la pleura no se ve solamente cuando existen alguna patología y se ve solamente en las cisuras nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos la pleura visceral y la pleura parietal y aquí el líquido pleural. Ahora, nosotros tenemos, ¿no? En los ángulos diafragmáticos, donde la pleura parietal va a ingresar mucho más, como acá, por ejemplo, ¿no? Es la pleura parietal y va a ingresar más todavía hasta, ¿no? Parte del abdomen. Entonces, esto hace, por ejemplo, que
Porque cuando uno hace una radiografía, ¿no? Y puede tener una cantidad superior a los 10 ml y hacer un derrame, puede un inicio no verse. No porque la cantidad de líquido no se va, no es mucha como para que vea, sino que puede estar localizada a este nivel, a nivel abdominal. Nosotros cuando tomamos la radiografía, tomamos más o menos hasta por acá, ¿no es cierto? Pero este receso, este extremo caudal de la pleura parietal no se observa mucho, ¿no? Entonces, no podemos descartar que no haya un derrame porque puede acumularse líquido acá, ¿no? Y nosotros no ver en la radiografía, ¿no? Entonces, ahí tenemos la cisura. ¿Qué cisura sería esta? Mayor. ¿Cisura? ¿Qué cisura sería? Cisura menor, ¿no? Del pulmón derecho. ¿Por qué se observa la cisura? ¿Por qué se ve la cisura? ¿Mm? Porque es la representación de la pleura visceral, ¿no es cierto? Ahí, esa es la cisura. Entonces, en una radiografía lateral nosotros vamos a ver mucho mejor a la cisura mayor y menor. Entonces, en el lóbulo derecho hemos dicho que tenemos 3 lóbulos, ¿no? Que están divididos por la cisura mayor y la cisura menor. Por eso es que en el lóbulo, en el pulmón derecho, vamos a tener 2 cisuras y en el pulmón izquierdo solamente una, ¿no? Entonces ahí tenemos la cisura menor y la cisura mayor, ¿no es cierto? Esta va a dividir en 3 lóbulos al pulmón, ¿no? Lóbulo del pulmón, lóbulo superior del pulmón derecho, lóbulo medio del pulmón derecho y lóbulo inferior del pulmón derecho. En una lateral del pulmón izquierdo vamos a ver la cisura mayor, que va a dividir al pulmón izquierdo en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior, ¿no? Entonces, esas es las cisuras, ¿no? Que van a dividir al pulmón en sus 3 lóbulos, el pulmón derecho y 2 lóbulos, el pulmón izquierdo, ¿no? Ahí tenemos también, miren, este es un corte. ¿Qué será? ¿Un corte coronal, sagital o transversal? Coronal. Coronal, ¿no? Ronaldo. Exacto, muy bien. Entonces, miren, en verde está la cisura, digo, la pleura visceral, ¿no? Y ahí tenemos la cisura, por fuera voy a marcar, la cisura menor y la cisura mayor en el pulmón derecho, y en el pulmón izquierdo tenemos la cisura mayor. Ahora, observen la línea celeste, que es la pleura parietal. Tenemos una reflexión o la porción más caudal de la pleura, ¿no es cierto? Miren en ambos lados. Entonces, a este nivel puede acumularse líquido, ¿no? Entonces, nosotros más de 15, 20 podemos tal vez no observar todavía, pero porque puede localizarse a este nivel. Por eso es importante que nosotros en algunos casos tomemos algunas placas radiográficas en distintas posiciones, ¿no? Porque ahí sí vamos a ver si hay o no líquido pleural, que corresponde a un derrame pleural, ¿no? Entonces, me han entendido, ¿no es cierto? Acá, ese receso, esa reflexión, esa porción caudal de la pleura parietal puede ir hasta la parte abdominal. Igual, en una lateral lo mismo, ¿no? Miren, encontramos acá esa pequeña reflexión, esa parte más caudal, tanto anterior como posterior, ¿no? Entonces, acá se puede acumular líquido, ¿no? Y yo tomar una radiografía y no encontrar. Pero si yo sospecho de un derrame pleural, tengo
que hacer radiografías en distintas posiciones, ¿no? Porque hay posiciones donde yo voy a encontrar líquido pleural desde 10, 15 ml y en otras que necesito tener hasta 170 ml para recién visualizar el derrame pleural. ¿No? Entonces, acá vemos, ¿no? La cisura menor en una radiografía, ¿no? Y en una lateral voy a ver la cisura menor y la cisura mayor, que divide en lóbulo superior, medio, lóbulo superior, medio e inferior. Entonces, miren, voy a ir por debajo, ¿no? Miren esta imagen, ¿no? Que se observa una línea radio opaca, bien delgadita, ¿no? Que es el ingreso de la pleura visceral al pulmón y es ahí que nosotros podemos ver a la pleura, ¿no? Porque a este lado yo no veo la pleura. Entonces, ¿cuándo voy a ver a la pleura? Cuando hay una patología, cuando hay un derrame, cuando hay una lesión tumoral, ahí voy a ver recién la pleura, ¿no? En una tomografía se ve mucho mejor, ¿no? Ahí tengo ya la línea, ¿no? Y es una línea avascular. Alrededor de esta no hay vasos sanguíneos, ¿no? Miren ahí. Vamos a ver ahora las manifestaciones radiográficas de enfermedad pleural. Vamos a ver ahora el derrame pleural, neumotórax, hidroneumotórax, engrosamiento pleural y tumores pleurales, ¿ya? Entonces veamos el derrame pleural. Hemos dicho que la pleura es una cavidad virtual que está constituida por dos capas, una capa visceral que está en contacto con el pulmón y una capa parietal, ¿no? En este espacio hay un líquido que es el líquido sinovial, ¿no? Que debe estar en una cantidad entre 5 a 10 ml, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros hacemos, ya les he dicho, para yo ver el derrame pleural, tengo que hacer algunas posiciones, no especiales, ¿no? Pero en algunas posiciones voy a ver cantidades mínimas de líquido pleural y en otras no. Por ejemplo, siempre hemos visto que el borramiento del seno costodiafragmático o costofrénico es el que me va a representar la presencia de líquido, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tengo que esperar a que se acumule? Más de 175 ml, ¿no? Para que haya un borramiento de ese ángulo o de ese ángulo costofrénico, ¿no? Pero en un paciente en decúbito echado puedo yo determinar hasta 10 ml de líquido pleural y en un paciente con ecografía, en ecografía puedo detectar hasta 5 ml, ¿no? Pero el gol estándar, donde yo sí o sí voy a ver el derrame, y es cuando hablamos del gol estándar, decimos el examen más específico es la tomografía. ¿Cómo voy a ver el derrame pleural? Como una imagen radio opaca, porque tiene una densidad agua, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, ahí estamos, ¿no? Ahí ese es el corazón y aquí está el otro pulmón, ¿no? Si yo veo una imagen, ¿no? Que un derrame, por ejemplo, acá, ¿no? Esto es líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? El líquido va a ir desplazando, ¿no es cierto? El pulmón se va a venir acá y ya el corazón ya no va a estar ahí al centro, sino se va a ir desplazando hacia el otro lado. Entonces, una de las características del derrame pleural es que va a desplazar las estructuras del mediastino hacia el lado sano, ¿ya? Entonces, esa es una característica. Entonces, cuando nosotros vemos un derrame pleural, ¿no? Aquí voy a ver ahí, ¿no? ¿No? Ahí vamos a ver. Entonces va acumulándose. Aquí está. Entonces se va acumulando líquido, ¿no? Líquido ahí. Entonces, ¿qué pasa? Primero se borra
este seno costofrénico, ¿no? Entonces se va a borrar, no voy a ver eso, ¿no? Todo esto está acumulado líquido, 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 líquido. Entonces voy a desplazar, ¿no es cierto?, las estructuras y la tráquea que está acá, ¿no?, puede desplazarse a este lado, ¿no? Puede aparecer ahí, ¿no? Y el corazón puede empezar a desplazarse al otro lado. Entonces, una característica del derrame pleural es que voy a desplazar los órganos del mediastino hacia el lado afectado. Ahora, esta área que tengo acá, líquido, es una imagen radio opaca, ¿no es cierto? ¿Qué voy a ver? En esta parte no va a haber vasos sanguíneos y voy a tener una línea, que es la línea pleural, ¿no? Característica del derrame pleural, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos varias características: borramiento del seno costofrénico, zonas de radioopacidad, desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia el lado opuesto y sobre todo vamos a identificar a quién, a la tráquea, que se desplaza hacia el lado contrario, ¿no? Entonces, ahí tenemos, va a haber una densidad homogénea, ¿no? Es decir, esa área donde se ha acumulado el líquido, ¿no? Va a ser homogénea porque es líquido, ¿no? Se va a obturar el seno costo diafragmático, costofrénico, va a haber una concavidad interna, ¿no? Porque se va a ir desplazando así, una concavidad interna, y se va a determinar lo que nosotros hablábamos de la línea de Damaso, ¿no es cierto? Donde yo voy a percutir y aquí encuentro, aquí es timpanismo, aquí matidez, voy ahí. Sigo percutiendo, ahí, ahí, ahí. Pero la línea de Damasio es un signo semiológico, no es un signo radiológico. El signo radiológico es el menisco pleural, ¿no es cierto? Es esta que viene donde vamos a ver que hay como una porción del líquido que va a ingresar, ¿no? Entre los signos secundarios vamos a tener signos de la silueta positiva con el hemidiafragma y el mediastino. ¿Qué significa? Lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es el corazón, ¿no? Ahí estoy viendo. Aquí está el diafragma, y aquí está ay, perdón. Aquí está el diafragma, ¿no es cierto? Hay una diferenciación, ¿no es cierto? Esto es diafragma, esto es pulmón y esto es corazón. Pero cuando no se observa, acá tenemos una imagen donde no hay ese límite, es el signo de la silueta positiva con el hemidiafragma y el mediastino. ¿Ya? Entonces, como hemos visto ahí, no se observa. Todo es una misma densidad. Entonces, es el signo de la silueta positiva, ¿no? El borde superior está difuminado, ¿no? Del diafragma, no se observa muy bien y puede haber elevación en el lado externo, ¿no? Y comprometer las pleuras costales, diafragmáticas y mediastínicas, ¿no? Vamos a ir viendo eso en las imágenes para que se den cuenta, ¿no? Entonces, el derrame, hemos dicho, un paciente de pie, por ejemplo, para ver un derrame, tiene que tener alrededor de 150 ml superior, ¿ya? En un paciente de pie, pero una radiografía lateral, podemos tener que tener hasta 150, 170 hasta 500 ml, ¿no? En un paciente echado, ¿no? Puedo ver hasta 500 ml. Pero en un paciente en decúbito dorsal, es decir, un paciente echado, ¿no? Puedo ver hasta 5 ml. Entonces, en esta posición en decúbito dorsal, el paciente echado, es donde voy a ver hasta una pequeña cantidad de líquido pleural, ¿no? Entonces, como les he dicho, las posiciones van a variar, ¿no? No en todas las posiciones. Por ejemplo, en esta posición no puedo ver 5 ml, no voy a ver, tengo que ver
para que yo vea este borramiento del seno, de este seno costo diafragmático o ay, reflexión caudal de la pleura parietal, yo necesito tener hasta 150 ml, ¿no? Pero en esta posición en decúbito, hasta 5 ml yo puedo observar como derrame, ¿no? Entonces, esa es la posición que yo debo ver. Ahora, clasifico a los derrames, ¿no? Puedo tener un derrame libre. Te voy a cambiar. Puedo tener un derrame libre, ¿ya? Y un derrame encapsulado. El derrame libre puede ser típico, masivo, subpulmonar o atípico. El derrame encapsulado puede ser periférico, cisural o mediastinal, ¿ya? Veamos el derrame pleural típico libre, ¿no? Acá yo puedo observar, miren acá chicos, ustedes no ven, ¿no es cierto? ¿Dónde está el diafragma acá? Entonces, este es el signo de la silueta hemidiafragmática, no se observa. Aquí que veo, parte del pulmón. ¿Dónde está el seno costodiafragmático, costofrénico? No hay. Entonces, hay un derrame. Hago una posición. Ahora, este derrame será libre, será encapsulado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago en una posición en decúbito y voy a ver, ¿no? Como miren, el derrame se va a localizar acá, pero va a subir, va a entrar hacia qué cisura. No. Cisura menor, ¿Qué pulmón estamos viendo? ¿Qué pulmón es este? En la cisura mayor. Mayor, el pulmón Exacto, izquierdo. izquierdo. Y en el pulmón izquierdo hay ¿cuántas cisuras? Una. Una. Una cisura solamente, ¿no? Es la cisura mayor. En el pulmón derecho tenemos dos cisuras, menor y mayor. En el izquierdo, una sola cisura que divide al pulmón izquierdo en lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, ¿qué ha pasado acá? El líquido ha entrado a esta cisura, entonces ha separado esta pleura visceral, ¿no? Y ha hecho un espacio real. Era un espacio virtual, ahora se convirtió en un espacio real. Ahora, en una ecografía hemos dicho que puedo yo captar hasta 5 ml, ¿no? Entonces ahí voy a ver el contraste, ¿no? Ahí tenemos la pleura, el pulmón y este es el líquido que es una imagen anecoica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que hemos visto la vejiga, ¿no es cierto? La vejiga y habíamos visto esa sombra, ¿no es cierto? Ese líquido era anecoico. Miren acá, es lo mismo. Entonces, en esta área, que es más negra, es anecoica, es líquido lo que nosotros vamos a poder determinar. Tenemos también el derrame pleural masivo. Entonces, ¿qué vamos a ver? A ver aquí, directamente. Vía aérea. Hagamos A, B, C, D y E. A, vía aérea. ¿Qué tenemos que valorar la vía aérea? Tráquea y bronquios. tráquea, La tráquea y bronquios. Ah, ya, ahora, ¿cómo está aquí la tráquea? ¿Cómo están los bronquios? ¿Se De izquierda observa? ¿No se observa? ¿Hacia mm, qué lado? al lado izquierdo. Ah, no, derecho. No. Derecho, ¿no es cierto? Está bien. Miren acá, esta es la tráquea. Entonces, desviado hacia el lado derecho. A, B, los pulmones. ¿Qué podemos decir en la pulmonar? Está radio opaco, doc. Radio opaco. ¿Qué tendría que ser? Radio lúcido los pulmones. Entonces, hay una radioopacidad homogénea, ¿no es cierto? Todo está en el mismo, tiene la misma densidad, ¿no? Tendríamos que ver en el pulmón que los hilios no se observa nada. Vemos una pequeña porción del pulmón, ¿no es cierto? Acá y parte acá. Entonces, es otra radioopacidad homogénea, ¿no?
¿Qué teníamos que ver? Los diafragmas. Solamente vemos del lado derecho dónde está el diafragma del lado izquierdo. No hay, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Acá generalmente tendríamos que ver, aparte del diafragma, tendríamos que ver que la cámara gástrica, ¿no? No se observa nada de eso. Entonces, ¿qué vemos acá? Una opacidad del hemitórax izquierdo con compromiso hasta el hemitórax derecho, ¿no? Desplazamiento del mediastino, porque aquí estamos viendo cómo la tráquea se está desviando hacia el lado contrario, ¿no? Por acá está el corazón, es más, no se ve, ahí podríamos ver, ¿no? Entonces, hay un desplazamiento del mediastino, corazón, tráqueas hacia el lado contralateral, hacia el lado sano, ¿no? Descenso del diafragma, ¿no? Donde no vemos, nosotros aquí la burbuja gástrica está descendida. Acá no vemos ni siquiera la cámara gástrica, ¿no es cierto? Ensanchamiento, miren, los espacios intercostales, cómo están ensanchados y están como horizontalizados por la cantidad de líquido que hay. Acá deberíamos ver más oblicuos, ¿no es cierto? Pero miren cómo parecen unas líneas rectas, ¿no? Las costillas. Y ausencia de broncograma aéreo, ¿no? Entonces, el broncograma aéreo, podemos explicar por acá, ¿no? Este es el pulmón, ¿ya? Los bronquios se ven, ¿no? Se tienen que visualizar, ¿no? Cuando van por el parénquima, normalmente tienen que visualizarse, ¿no es cierto? No es una patología el ver un broncograma aéreo. ¿Cuándo vamos a determinar mejor el broncograma aéreo? Cuando alrededor de esto hay una condensación. ¿En qué casos va a haber una condensación, por ejemplo, si alguien sabe? Un síndrome de condensación. ¿Cuál es? ¿Qué patología Una hay? Un síndrome. neumonía. Neumonía, ¿no es cierto? Entonces, en la neumonía va a haber una condensación, el hígado se va a hepatizar, dice, ¿no? Entonces, alrededor del bronquio se va a hepatizar y por eso es que se ve el broncograma, ¿ya? En estos no hay, es un líquido que está por delante del pulmón, por lo tanto no se ve, no hay broncograma, ausencia de broncograma aéreo, que es lo que va a diferenciar de una condensación. También podemos tener un derrame subpulmonar, ¿ya? Ahora, ¿cómo veo este derrame subpulmonar? Generalmente, ¿no? Cuando yo he visto acá el pulmón, aquí está el diafragma y aquí está la cámara gástrica, ¿no es cierto? Ahí tengo cámara gástrica. ¿Qué pasa en un derrame subpulmonar? Este espacio está aumentado. Miren, este es el diafragma y aquí está la cámara gástrica. Este espacio está aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque hay líquido, ¿ya? Entonces puede localizarse aquí el líquido, no puede ser por presencia de algún tipo de adherencias o el derrame adquirió esta forma, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a haber este derrame? Cuando el líquido acumulado sea más de 200 ml, ¿no? Entonces, este diafragma generalmente tiene que ser, ¿no? El diafragma tiene que ser así. Pero en este caso, ¿cómo está? Está ahí, está elevado, ¿no? Hay una cúpula, ¿no? Hay el borde superior del hemidiafragma, está elevado, que es la elevación del contorno pseudodiafragmático, es lo que se llama a esto, ¿ya? Es como una cúpula que hubiera ahí, ¿ya? Es desplazamiento, hay un desplazamiento lateral más alto en el lado izquierdo y también puede parecer lo mismo en el lado derecho. ¿Ya? Puede ser incluso ahí, ¿no? Aquí está el hígado y puede ahí presentarse ese derrame, ¿no? Pero lo más característico es en el lado izquierdo, ¿ya? Ahí, mire, vemos la vía aérea, ¿no? Ahí está la tráquea, no está desplazada, ¿no? Vemos los pulmones, ¿no? Los pulmones, los ilios, el diafragma del lado derecho y miren el diafragma del lado izquierdo, ¿no? Y aquí tenemos la cámara gástrica,
y miren ese espacio. Entonces, este es un derrame subpulmonar, ¿no? Acá no se ve, ¿no es cierto? Acá tendría que estar el diafragma, entonces acá tendría que estar el corazón, tendría que verse, entonces no hay esa diferencia de densidades, ¿no? Entonces por eso hay un signo de la silueta también ahí. Puede haber algunos derrames atípicos, ¿no? Que pueden darse por retracción, miren, ahí está, y acá está el derrame, ¿no? Entonces, generalmente puede pasar aquí porque hay algún tipo de adherencias, algún tipo de tumor que puede producir este tipo de derrames atípicos, ¿no? Tenemos el derrame encapsulado, ¿no? Este se va a producir por adherencias, ¿no? Que están relacionados con exudados, empiemas o hemitórax. Una característica, hemos dicho que cuando yo desplazo al paciente o pongo en distintas posiciones, en decúbito lateral, en decúbito dorsal, en caso del derrame se va a desplazar, ¿no es cierto? Pero en estos casos, cuando el derrame es encapsulado, es porque se encuentra dentro de las cisuras, ¿no es cierto? Entonces, este paciente, así le ponga de cabeza, no se va a desplazar porque está dentro de una cisura, ¿no? Entonces, ¿qué características va a tener? Va a ser una imagen radiopaca, semiovalada, pero con ángulos, ¿no? Porque ahí se cierran las cisuras, ¿no? Entonces, no hay cambios en posiciones. Yo le puedo poner en de lateral, en decúbito, no hay posiciones, ¿no? Y generalmente se encuentra, ¿por qué? Porque este derrame está localizado dentro de las cisuras, cisura mayor, cisura menor del pulmón derecho o cisura mayor del pulmón izquierdo. Y miren, ahí ese es, ¿no es cierto? Ahí esa imagen. Entonces, para mí puede ser una masa, ¿no es cierto? Ahí hay alguna imagen radiopaca, entonces, que puede ser compatible con líquido. Entonces, yo hago en distintas posiciones y esto no se va a modificar. Entonces, es un derrame cisural o un derrame encapsulado, ¿no? Bueno, de acuerdo a la cantidad de líquido que se acumule en el líquido pleural que se acumule, nosotros podemos también dividir a los derrames en mínimo, en mediano y en masivo. ¿Qué características va a tener? El mínimo, vamos a ver que hay una obturación del costo diafragmático, ¿no? Costo de seno, costo diafragmático. Cuando hay la obturación de este, nosotros decimos es un derrame mínimo, ¿ya? Cuando yo tengo un derrame mediano, hablo del menisco, ¿no? Este menisco pleural, ¿no? Que es el signo del derrame, y todavía este derrame, ay, perdón, ay, perdón. Todavía este derrame no desplaza estructuras hacia el lado opuesto, ¿no? Hay el derrame, miren, no estamos viendo nada, pero todavía no hay derrame, no hay desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral, ¿no? El masivo tiene un efecto de masa, ocupa todo el hemitórax y miren dónde está la tráquea. Entonces, en este, el efecto de masa va a desplazar a las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral, ¿no? Ahí el hemitórax tiene una radioopacidad homogénea, ¿no? Entonces, también podemos de esta forma yo diagnosticar o clasificar al derrame en mínimo, mediano o masivo. Miren el derrame masivo, ¿no? Una radioopacidad homogénea, también radioopacidad homogénea, el signo de la silueta, ¿no? ¿Dónde está el diafragma acá? No hay. Entonces se igualaron las densidades. Ese es el signo de la silueta positiva con el hemidiafragma, ¿no? Ahí tenemos desviación. Miren la tráquea dónde está, ¿no? Y mediastino, aquí está parte de la punta del corazón desviado hacia el lado izquierdo. No, pero esto vamos a ver después, esto es neumotórax. Entonces ahí tenemos.
Hay una obturación del seno costodiafragmático. ¿Qué derrame será este? ¿Qué tipo? Será el mínimo solamente, ¿no es cierto? Mínimo. Ahí tenemos este paciente en decúbito lateral. Miren, viene ahí y cómo entra el derrame, ¿no? Entonces hemos dicho que el derrame puede entrar hasta dentro de la cisura. Es un derrame libre, ¿no? El neumotórax, vamos a ver un poquito más. Ahí estamos. El neumotórax, ¿no? ¿Qué es el neumotórax? El neumotórax es la acumulación, ¿no es cierto? Ya no de aire entre estas capas, sino ya no de líquido, sino de aire, ¿no? Y tenemos el neumotórax espontáneo primario, el neumotórax espontáneo secundario y el neumotórax traumático, ¿ya? El neumotórax primario espontáneo es más frecuente en los varones y se asocia ¿a qué? Al consumo del tabaco y a la ruptura de bulas en los ápices. El espontáneo secundario a una patología como los EPOCs, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o la linfohioleiomyomatosis, ¿no? Y el neumotórax traumático, que es lo que vamos a ver nosotros cuando estemos de turno en emergencia, ¿no? Por armas de fuego, arma punzocortante, arma blanca, en traumatismos, etcétera. Entonces, acá viendo la imagen, ¿qué estamos viendo? Cómo el pulmón se colapsa, ¿no es cierto? Se colapsa, ¿por qué? Porque aquí tenemos aire. Entonces está entrando aire y el pulmón se está colapsando. ¿Cuál será el principal signo clínico en este paciente? Radiolucidez. No, clínico, no radiológico. Signo clínico. Disnea. Exacto, la disnea, ¿no? La disnea o falta de aire, porque este pulmón que está pasando no se está expandiendo, se está colapsando, entonces va a haber dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Hay ingresos de aire en la cavidad pleural, puede ser un neumotórax parcial o masivo, traumatismos espontáneos, iatrogénicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Va a entrar aire y ¿qué va a pasar con el diafragma? Por ejemplo, en este lado, el diafragma derecho tiene que estar por encima del diafragma izquierdo, ¿no? Pero en estos casos, como hay acumulación de líquido, va a haber un descenso del diafragma, entre otras imágenes que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esta imagen que se lo acá, ya. Este es un derrame, ¿ya? Perdón, un neumotórax, ahí estoy rayada. Miren, acá nosotros vamos a tener el pulmón, ¿no es cierto? Esta es la línea pleural. Ahora, ¿cómo diferencio? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Hay alguna diferencia? No hay vascularización. Exacto, ¿no es cierto? Miren, ahí bueno, ahí está. Ausencia de la trama vascular. No hay vascularización. ¿Qué vamos a tener? Va a haber una mayor radiolucidez acá en relación a esto, ¿no? Entonces, miren, no hay vascular, no hay buena vascularización, ¿no? Entonces, ahí tenemos también, miren, la línea pleural y es avascular. ¿Qué más podemos ver? Nosotros, los diafragmas, ¿no es cierto? El diafragma derecho, aquí tenemos un neumotórax en el pulmón derecho, por lo tanto, el diafragma derecho va a estar más descendido, ¿no? En relación al pulmón izquierdo. Entonces, en el neumotórax que vamos a tener, aquí vemos esta línea pleural, ¿cierto? 1. Ausencia de vasos sanguíneos, no hay acá. Desviación del corazón y desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral también. Y también el hemidiafragma va a estar
desplazado, va a estar más bajo, ¿no? Acá no hay signo de la silueta, no hay signo del hemidiafragma, porque hay dos densidades totalmente distintas, aire y líquido o masa, ¿no es cierto? Entonces no hay diferencia. Mientras con el derrame sí podía haber un signo de la silueta porque las dos estructuras tenían la misma densidad, contraste, ¿no? Ahí tenemos lo que caracteriza es la línea pleural. Y esa línea pleural divide esta zona vascular en esta zona avascular, ¿no? Entonces, vamos a ver que no hay una trama broncovascular en el neumotórax parcial. Ahora, el neumotórax, atención, es lo mismo, tiene las mismas características que el neumotórax parcial, pero como es atención, estamos hablando que va a haber una inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque va a colapsar al ventrículo derecho, ¿no? Entonces, porque este líquido va a colapsar al ventrículo, a la aurícula, al corazón, nosotros vamos a tener una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahí está miren cómo el neumotórax, atención, ha producido un muñón pulmonar. Este es el pulmón, ¿no? La pleura visceral se puede ver ahí y ahí tenemos ausencia de la traba. Miren cómo no hay traba vascular y el descenso del hemidiafragma, que en este caso está al mismo nivel que el diafragma, que el diafragma izquierdo, ¿no? Miren, entonces lo mismo, ¿no? Aquí tenemos esa zona avascular. Este es el muñón pulmonar, miren cómo se ha desplazado. El diafragma está desplazado más abajo en relación al diafragma del lado derecho. En este paciente nosotros vamos a poder hacer también una radiografía en decúbito, ¿no? Supino, y vamos a tener esta imagen, ¿no? Miren. Esta imagen donde va a haber el desplazamiento del aire, ¿no? Hasta eso con esta imagen, que es una imagen radiotransparente en el hipocondrio, ¿no? Es el signo del surco profundo, ¿no? Puede ir tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? En estos casos, por ejemplo, nosotros podemos ver ya que es un paciente, ¿no? Que, que está en una unidad de terapia intensiva porque, mire, ya tiene vía venosa central, etcétera, ¿no? Entonces, esto es al inicio cuando ingresó, ¿no? Posteriormente, a los 2 días, se le hace otra radiografía y miren cómo se delimita ya este surco, ¿no? Este neumotórax en decúbito que ya después de 2 días ya se formó este neumotórax, ¿no? Entonces, una característica, por eso es que estos pacientes, por ejemplo, que ingresan a terapia, se les hacen, ¿no?, radiografías cada 2, cada 3 días, porque se puede, ¿no?, acumular ya sea líquido o aire también, ¿no? El otro es el hidroneumotórax, ¿no? Que como su nombre dice, hay líquido y hay aire, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un nivel, igual que la cámara gástrica, que es normal. En el pulmón vamos a tener un nivel hidroaéreo que está formado por aire, que es esto, y líquido, ¿no? Entonces, por una ruptura de vasos intercostales, aquí se va a acumular líquido y vamos a tener una burbuja de aire por encima que es parte del pulmón, ¿no? Entonces, el hidroneumotórax, que puede ser así, puede ser masivo también, ¿no? Entonces, ahí tenemos un derrame pleural y neumotórax, ¿no? Porque aquí vamos a tener, miren, el nivel, ¿no? Entonces, hay aire y hay líquido, ¿no? Hay una opacidad líquida y gas por encima. Miren acá un hidroneumotórax masivo, ¿no? Miren cómo hay una radioopacidad homogénea, ¿no? En el hemitórax izquierdo, ¿no? Más fácil es reconocer al hidroneumotórax. Muy bien.
Listo, chicos. La siguiente clase vamos a hablar de los tumores, vamos a hablar de los síndromes mediastinales y vamos a terminar con eso, tórax para ingresar a abdomen. ¿Listo? Ahora sí, un ratito van a esperar que... ahí estamos. Ya, Lucero de Los Ángeles. Presente, doctor. Talía Acevedo. No, acebo, doc. Ay, perdón. Presente. Ya. Ya. Noelia Argote. Presente, doc. Muy bien. Nicolás Andrés Arnés. Presente, doc. Ya. Vanessa Barral. Presente, Barral, doctora. Bien. Eric Barriga. Presente, doctora. Sasha Bilbao. Sasha Bilbao. Está sin micrófono, pero está presente en la clase. Angeli Carlos Gavidia. Presente, doctora. Cristian Castellanos. Castellanos presente. Jonadab Chávez. María Isabel Daza. Presente, doc. Muy bien. Fernando Encinas. Encinas presente, doctora. Muy bien. Freddy Ferreira. Ferreira presente. Saraí Flores. Carolina Flores. Cristian Flores. Presente, doctora. Bien. Noelia Gamboa. Presente, doctora. Bien. Jean Harold Garay. Presente, doctora. Ya. Fernando Gómez. Presente. Dani Gutiérrez. Presente, doctora. Muy bien. Alejandra Gutiérrez. Adilson Gutiérrez. Eddie Gutiérrez presente, doctora. Muy bien. Eddie Gutiérrez. Doctora Adilson presente. Ah, ya. Eddie Gutiérrez Eddie presente, doctora. Ah, ya. Carla José Ose Obando. Presente, doc. Bien. Frank Guaita. Presente, doctora. Marife Ibarra. Presente, doctora. Andrea Jaramillo. Isabel López. López presente, doc. Muy bien. Guto Matos. Nayeli Miranda. Presente, doctora. Francisco Miranda. Presente, doctora. Muy bien. Brandon Montaño.
Ricardo Muñoz. Presente, doctora. Muy bien. Snipers Milipu. Presente. Nilipu. Yesit Orellana. Presente. Muy bien. Natalie Ortuño. Presente, Doc. Muy bien. Andrés Parco. Andrés Mauricio Parco Flores. Marco Fabián Pérez. Pérez presente, doctora. Muy bien. Alejandra Javiera Pizarro. Presente, doctora. Muy bien. Álvaro Camilo Puente. Presente, doctora. Muy bien. Paola Quiroga. Presente, doctora. Eliana Rocío Presente, Rimaza. doctora. Presente. Muy bien. Gardenia Riva. Presente, doctora. Laura Rocabado. Presente, doctora. Isaac Rodríguez. Presente, doctora. Marisol Sánchez. Presente, doctora. Sharon Ticona. Presente, Doc. Muy bien. Francesca Bacaflor. Presente, doctora. Adrián Velarde. Presente, Doc. Carmen Belis. Presente, doctora. Sharon Zambrano. Presente, doctora. Javiera Zamorano. Presente, Doc. Muy bien. Carla Centeno. Presente, Doc. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Wow, son 53 chicos. Ya. ¿Alguien que no esté en la lista? Doctora, perdón, Flores, Navia. Se me estaba cortando el internet. Flores Navia. Carolina. Sí, doctora. Muy bien. Ya. Listo, chicos. Entonces, la siguiente clase, ya, mi amor, gracias. La siguiente clase vamos a hablar síndromes mediastinales, tumores pleurales e ingresamos a digestivo. ¿Ya? Listo, chicos. Pueden nomás tomar su nochecilla. Hasta luego, ¿Ya? doctora. Nos Gracias. vemos, chicos. Hasta luego, Gracias. Hasta luego. Mi amor, gracias. Cuídense, chicos. Nos vemos.